Hola, buenas. Hoy nos acompaña Hugo González, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Muy buenos días. Buenos días, gerente adjunto. Gerente adjunto. Bueno, pues nada, estamos todavía en los primeros momentos de la aplicación del veto de la Unión Europea, ¿no?, a la pesca de fondo en 87 zonas. Todavía es un poco pronto, pero al mismo tiempo ya estáis analizando los datos, ¿no? Entiendo de cómo está afectando. No sé si nos podéis contar cómo está viviendo la flota de Vigo, cómo está viviendo el impacto, ¿no?, de esta medida. Bueno, con sorpresa. En realidad llevamos desde el mes de marzo que conocimos la primera noticia en una reunión de la Secretaría General de Pesca, en la que se nos presentó por primera vez oficialmente los 4 posibles escenarios. El 2.1 técnico pues es el que tenemos ahora ya activo en realidad desde el 9 de octubre. En principio se nos había hablado de 94 áreas de veda o zonas de pesca prohibida, que no son de pesca porque estábamos pescando allí, y luego se nos aclaró que eran 87. Desde el 9 de octubre estamos pues viendo las consecuencias, pero es un poco pronto para tener resultados a la mesa, en el sentido estoy capturando menos, tengo menos actividad. Los barcos tienen que mantenerse en actividad si queremos pescado en los mercados y en nuestra mesa, y esa es la situación. En realidad incertidumbre. Ha habido ahí unos cambios hace un tiempo, hace como 2 semanas, quizá 3, el ministro aclaró, pues no sé si en nombre de la comisión o motu propio, pero aclaró que dentro de esos 87 polígonos de veda, pues en aquellas zonas de menos de 400 metros de profundidad, entre 0 y 400, la flota podía pescar. Eso, pues bueno, nos conduce a la pregunta de por qué, si la comisión está facultada en un reglamento de ejecución para vedar o reservar zonas o prohibir la pesca para protección de corales en fondos de 400 a 800, ¿por qué? Sigue siendo la pregunta, pues han puesto zonas de menos de 400, ¿no? En todo caso, pues bueno, las primeras reacciones las tenemos, especialmente de los patrones de los pincheros, de los palanqueros de fondo o volanteros, que están teniendo dificultades para encontrar zonas. Hay más zonas, por supuesto, pero hay que ir a zonas donde haya pescado, y el pescado está precisamente allí donde han vedado, ¿no? Al arrastre le afecta un poco menos a liberar los fondos de 0 a 400, excepción hecha de los que van a la pota, al cefalópodo, que en esta época del año, octubre, noviembre, diciembre, enero, quizá febrero, pues aparece la pota en el caladero y los barcos van a capturar pota. De Vigo, pues hay 6, 7 barcos que en la época de la pota pues capturan. ¿Cuándo sabremos cuáles son las consecuencias reales? Pues seguro que dentro de un mes, 2, pero en todo caso está creando incertidumbre y los pincheros, palanqueros de fondo, lo tienen bastante mal. A la espera de tener a lo mejor datos de capturas, no sé si notáis por ahora cómo está afectando quizá la operatividad o a la forma de trabajar en estas zonas. Bueno, hay desplazamiento. Aquí decíamos nosotros con respecto al arrastre que había 2 problemas principales. Digo el arrastre porque es el arte que impera o que tenemos en Vigo o en Coruña. Los pincheros, si hay 4 que tenemos, son de Ribeira, de Celeiro y de Burela. Les afecta, yo siempre digo, en la línea de flotación, o sea que de lleno, porque tienen que buscar otras zonas y no pueden tocar. Si esto fuera un polígono vedado, no podrían pescar aquí, tendrían que ir buscando en otras zonas el pescado. ¿Lo hay? Bueno, el pescado está en todo el caladero, pero precisamente en los caladeros es donde se concentra el pescado, en determinados lugares, en los cantiles en este caso, donde la plataforma rompe y va hacia fondos más profundos, y ahí pues está la merluza, ese es su hábitat, y ahí están los palanqueros y los volanteros. Habría un problema serio si con el transcurrir de las semanas los pincheros, o sea, los palanqueros de fondo, los volanteros, no encuentran suficiente cantidad de pescado como para hacer rentables las mareas. En determinados meses del año se van a desplazar a las zonas de playa, a las arenosas donde está el arrastre, y ahí es donde nosotros decimos que va a haber un problema de conflicto entre artes. Todavía no se ha producido, tal cual nos lo anunciaban los patrones y los armadores que han sido patrones, pero el temor está ahí. Si no hay capturas de ese segmento de flota, las de artes fijas, pues va a haber desplazamiento, porque no se van a ir a casa y decir, bueno, no nos dejan pescar aquí, ir a donde está el pescado, nos vamos a otras zonas, no lo hay, no, van a ir a las playas. Y todo esto se da, por así decirlo, justo antes de la Navidad, que entiendo que también es un momento muy importante, ¿no?, de cara a la campaña de la pesca, ¿no?
Pues sí, porque ahora en octubre, aunque los precios siguen bajos, y es un año atípico por la inflación del 10% en España, el consumo de pescado ha bajado, pero tradicionalmente, digamos que las Navidades anima el mercado. Y nosotros hacemos la venta en subasta a la baja en los distintos puertos. Lo que tenemos es que en octubre se empiezan a animar un poquito los precios, no este año todavía y estamos ya a finales, pero en noviembre y diciembre esperamos, y enero, que se mantengan los precios altos. Teníamos muchos problemas y los tenemos, igual que el resto de la sociedad. Lo que sucede es que en el sector pesquero se nota mucho, una barbaridad y a diario, porque un barco de gran sol, el que menos consume son 3.500 litros de gasoil al día. Y claro, ahora a finales de octubre, todo octubre, noviembre y diciembre, los barcos, las empresas procuran estar todo el rato en el caladero, alargar esas campañas porque son las de mejor precio en Navidad. Los precios del gasoil están muy altos y ahora nos viene la comisión y nos dice, bueno, tenía tanta prisa que he puesto estas 87 zonas de veda. Ahora que tenemos el gasoil por las nubes, guerra en Ucrania, los insumos, todo lo que son pertrechos han subido una barbaridad y una inflación de 10% que a su vez ha conseguido bajar el consumo indirectamente de pescado, porque con un 10% menos de salario la población en general va a reducir su consumo y de hecho lo ha realizado así. ¿No? Es lo que tenemos sobre la mesa y ahora, insisto, la Comisión nos está diciendo tienen ustedes que respetar estas zonas. Y digo, sí, pero todas, usted sabe que los corales están en unas zonas determinadas y usted ha puesto eso multiplicado por ¿cuánto? ¿Por 3? ¿Por 4? La pregunta sería, ¿qué le hacemos a la Comisión? ¿Por qué no ha hecho caso de los datos últimos, recientes, que le trasladó el oceanográfico español, el Instituto Español de Oceanografía? Porque hay datos más concretos de dónde están exactamente los corales. Y si de lo que se trata es de proteger corales, los primeros interesados somos nosotros, porque ahí para el pincho, especialmente el hablante, es donde está la merluza. Y nosotros tenemos que cuidar del hábitat, el coral propiamente dicho, la esponja y cualquier organismo vivo que habite en esas zonas, pero a su vez tenemos que ser capaces de pescar y traer pescado a puerto. Eso nos lo está impidiendo en parte la Comisión Europea con su propuesta. Hablaba de los contactos con la Comisión Europea, entiendo, el sector se quejó bastante, ¿no?, de, por así decirlo, el trato, la falta de diálogo. Parece que está encontrando bastante más interlocución, ¿no?, por ejemplo, con las administraciones de España y de Galicia. ¿Cómo valora un poco la respuesta en general y la interlocución entre las distintas administraciones a la hora de tratar este tema? La Comisión ha informado, o nos dice ahora que había informado a través de los consejos consultivos, que son órganos técnicos, asesoramiento de la Comisión Europea, y muy bien, el tema estaba ahí, el reglamento desde el 16 lo conocíamos, pero no a nadie se le ocurre, a alguien en su sano juicio que entienda de pesquerías, poner de repente, a partir de un determinado momento, esto es 9 de octubre, 87 zonas de veda y 16.000 kilómetros cuadrados en los que no podamos entrar, cuando con un tercio de esa cantidad como mucho hubiera valido. Hemos encontrado gran apoyo en la Xunta de Galicia y en realidad en todo el mundo, pues la Secretaría se percata o asume como nosotros que la Comisión ha hecho mal su trabajo, no es buena gobernanza, pues dictar un reglamento de ejecución. Estaba facultada la Comisión para hacerlo por un reglamento del 36 del Consejo Europeo y del Parlamento, podían hacerlo, pero tenían, y ellos lo sabían porque el Día de los Océanos en julio creo que había sido eso, en Lisboa, pues aprovechó para plantearlo a todos los ministros, y los ministros dijeron, bueno, más despacito. España e Irlanda se opusieron, 11 se abstuvieron, Francia, una cosa rara, pues apoyó a la Comisión, pero con ese planteamiento, que era la primera vez que se daba que en una propuesta, un reglamento de ejecución de la Comisión, no tuviera el apoyo de la mayor parte de los Estados miembros. Aún así, 3 meses después lo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y entró en vigor. Bueno, en vigor entra en el momento en que lo publican en el diario, pero después hay 20 días desde su publicación y ahí ya es de aplicación. La Xunta ha apoyado y mucho, los partidos políticos en general han apoyado y mucho, la Secretaría ha apoyado mucho, de hecho están estudiando en Secretaría de Pesca, Ministerio, la interposición de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Concello y los concellos han apoyado, los sindicatos han apoyado. Todo el mundo se da cuenta de que la Comisión, en lenguaje deportivo, se ha pasado de frenada. Y oiga, nadie le está diciendo
que no vede usted determinadas zonas en las que haya que dar, y las vedas para el sector pesquero no son novedosas. Tenemos vedas en todos los mares. Ejemplo, en la zona de Cantábrico Noroeste hay 2 o 3 vedas en las que los biólogos dicen ahí, por presencia de alevines o por lo contrario, maduros de determinadas especies, pues es bueno que haya vede, que ustedes no pesquen. En Gran Sol, el anexo 6 del reglamento de medidas técnicas está lleno de vedas. Las conocemos, las meten los patrones en el plotter y eso se respeta. Y por fuera de las aguas comunitarias también. Y en Hatton Bank también. Y en NAFO también. Y en Malvinas también. O sea, las vedas son un elemento consustancial, diría, de la actividad pesquera. Sabemos qué zonas hay que proteger y se protegen. Bueno, a los patrones muchas veces no les gusta, es lógico que tienen que desplazarse, buscar recursos, pero a nadie, y esto lo diré entre comillas, en su sano juicio de gestión de pesquería, se le ocurre decir, pues mañana, esto es el 9 de octubre, 87 zonas de veda. Pero oiga, esto no lo tenía el sector sobre la mesa. Sabíamos que estaba planteando temas de esta naturaleza en los consejos consultivos, pero a los armadores y a los patrones no había llegado. A nosotros, en este sentido, no nos han oído. Y ahora están recibiendo todo el feedback, toda la información hacia atrás de los patrones que le dicen se han excedido ustedes de los kilómetros cuadrados y a lo mejor del número. Eso por un lado. No han pedido ustedes el informe socioeconómico, no sabe la propia Comisión Europea cómo va a afectar no solo a los pescadores, sino a todo el sector mar-industria, que hay una dependencia considerable. Recordaré que en Vigo habíamos hecho hace 5 o 6 años un estudio en colaboración con la Autoridad Portuaria y la Universidad de Vigo, y al final la conclusión era en Vigo y su área de influencia dependen 33.000 personas de la pesca directa o indirectamente. Cualquiera puede pensar que, pues, por cualquier ejemplo, una zapatería o alguien que venda un producto no depende de la pesca. Si 33.000 personas se quedan sin actividad en Vigo, no se compran ni coches de Citroën. Entonces, hay una correlación en frigoríficos, en subastadores, en vendedores, en los que fabrican las redes, en los que venden víveres para los propios barcos. Todo esto es actividad del sector mar-industria. Y la Comisión no lo ha medido. Tampoco he escuchado a los biólogos del oceanográfico, o no los he escuchado demasiado, que tienen información más actualizada que no la están utilizando. Me autopregunto yo, con tu permiso. Ante esto y todas las críticas, hemos estado en Bruselas a través de nuestras patronales. El viernes pasado, estaban los presidentes europeos de Cepesca y de la Alianza Europea hablando con el comisario y otros 5 representantes de otros 5 Estados miembros afectados. Y fue una suerte, lo digo gráficamente, de partida de frontón. El sector le decía, oiga, esto lo ha hecho usted mal, esto y esto, y el comisario siempre respondió lo mismo, no, si estamos actuando de acuerdo al reglamento. Pero, ¿qué se puede esperar? Y es quizá ironía de un señor, un responsable, con 2 carteras, la de medio ambiente y la de pesca, que cuando le designaron o lo nombraron comisario, lo primero que hizo en materia de pesca fue sugerir la retirada de la palabra pesca de la nomenclatura de su comisaría. Digo, oiga, usted no representa a unos 100.000 pescadores de nada. ¿Qué pasa? ¿No los va a defender o es más importante el medio ambiente? Por supuesto, todos vivimos en este planeta y de no cuidar el medio ambiente, pues lo tenemos más bien difícil o crudo con el cambio climático y todo esto. Pero hay que ver si se puede a la vez cuidar un poquito, conservar un poquito, velar por el rendimiento máximo sostenible de la especie que yo, entre comillas, que es pescador. Y vamos a ver si somos capaces de equilibrar un poquito entre lo que es el mantenimiento del hábitat, la conservación y mejora en la medida de lo posible del hábitat y la necesidad de abastecimiento alimentario. Que, por cierto, cuando estábamos atravesando lo que conocemos con el nombre de COVID-19, se nos pidió, casi se nos rogó al sector pesquero que mantuviéramos la actividad. Y el ministro, lo recuerdo, le pedía al sector, creo que en sede parlamentaria incluso, que alargara sus mareas en la medida de lo posible y que no dejaran de pescar. Todo ese esfuerzo se realizó. Y al final, 2 años después, lo del final es un conectivo que tenemos, pues tenemos a un sector que está temiendo, el de fresco, por
el de Fresco de Aguas Comunitarias, Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz, temiendo por su futuro. ¿Por qué? Pues porque alguien no vela por sus intereses. ¿Y quién tiene que velar por sus intereses en primer lugar? Obviamente el ministro, y no, quería referirme al comisario. Entonces, lo que le pedimos, alguno lo ha dicho, pero yo lo he dicho también, es que con un poco de suerte se caiga del caballo como San Pablo y que se percate de que no lo ha hecho del todo bien y que se deje de dar largas que decimos, que lo vamos a revisar en noviembre, después en diciembre y luego pues a mediados del año que viene sabremos, en el caso de seguir activos o, dicho de otra forma, estas son palabras de un armador, vamos a ver si para entonces estamos vivos y no muertos, ¿no? En lo que a pesca se refiere. Bueno, el Gobierno ya ha confirmado, ¿no?, que iba a presentar un recurso ante esta decisión. También lo está valorando, ¿no?, entiendo, el sector. No sé, en el caso de Arbi lo están estudiando. El Gobierno lo ha firmado. Le ha costado bastante tomar esa decisión, pero hace como un mes habíamos mantenido una reunión de la Secretaría General de Pesca con la Secretaria General, los directores, subdirectores, y no acababan de confirmarnos que iban a presentar el recurso. Pero tenían allí a todo el sector pesquero y sin ningún acuerdo previo ni haberlo hablado anteriormente, todos y cada uno de nosotros le dijimos a la secretaria, tienes que presentar ese recurso. Por supuesto, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Pesca y de Exteriores, ¿no? Y estaban las comunidades autónomas también, quiero decir, los directores generales en reunión telemática, y todas y cada una de las comunidades autónomas afectadas le pidieron a la Administración, ellos también son Administración, al Gobierno de España, que presentara el recurso. En cuanto a nosotros, lo estamos valorando, hay que tomar una serie de precauciones, a ver si nos lo van a admitir a trámite, si tenemos materia suficiente para ir al fondo de la cuestión una vez que la admitan a trámite en el Tribunal para nosotros de Justicia General de la Unión Europea, y en un par de días tenemos convocada la Asamblea General, después de haber hecho una ronda de llamadas a todos y cada uno de los 40 armadores afectados que tenemos, para ver si, teniendo ahora ya sobre la mesa la información que tenemos, conociendo todas nuestras posibilidades, viendo aquello que tenemos que justificar, es decir, que estamos afectados por la medida, qué barcos, qué flotas, en qué momento del año, etcétera, cuánto asciende todo esto, traducido a euros, pues ahí hay que tomar una decisión. Claro, la decisión no es de la organización de productores, la asociación o la propia cooperativa de armadores, sino de los armadores. Nosotros hacemos la previa, que es la consulta, y después de eso, en un par de días los armadores estarán decidiendo. Bueno, en cualquier caso también está a final de año la revisión de la propia medida, ¿no? No sé si creen que permitiría suavizarla o dejar fuera algunas artes como el palangre o la volanta que tienen menos impacto. Bueno, tendemos a ser incrédulos en alguna ocasión. La directora general MARE, una tal Charlina Vicheva, estuvo con nosotros aquí en Vigo en el mes de julio, finales o mediados. La consellera, también estaba la secretaria general de Pesca, convocó al Consejo Galego de Pesca con todos los afectados e hizo oídos sordos a nuestras reclamaciones. Y le insistimos mucho, nosotros queremos conservar, como los demás, porque resulta que vivimos en este mismo planeta y dependemos de él, el hábitat de aquellas zonas en las que pescamos, pero hay que conservar también a la especie pescador. Y entonces se salió la DG Mare, la directora de la DG Mare, Charlina Vicheva, por la tangente. O sea, no dio una sola respuesta de frente y esto lo entrecomillo, se nos sacó de encima diciendo en noviembre toca revisarlo. Pero Avisa Navegante nos dijo pueden aumentar las zonas vedadas o pueden reducirse esas zonas vedadas. Una vez que se instauran o se establecen esas vedas, yo dudo, y otros muchos también, que la Comisión tenga la más mínima intención de reducirlas en tamaño. Solo lo conseguiremos, y espero que lo consigamos, con los informes del oceanográfico, que los tiene, ¿no? Entonces, como decía Churchill en sus buenos tiempos, seamos optimistas. Guardemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Ese lujo ahora de ser negativos no nos lo podemos permitir, ¿no? Pero a la Comisión hay que poner los datos sobre la mesa. Y aquí no se trata de desautorizar al comisario, ni a la DG Mare, ni a la propia Comisión Europea. Se trata de revisar, oiga, conocemos cuáles son sus intenciones.
y ya le han trasladado todos los gobiernos, todos los Estados miembros, los de pesca, los ministerios de pesca de los Estados miembros, que todos estamos de acuerdo en conservar los hábitats, pero no de esta manera. En Riviera, que por cierto hicimos una concentración a principios de mes, había una pancarta bastante interesante, mal pintada, pero había sido pintada deprisa y corriendo, ¿no? Las letras estaban desiguales y tal. Decían, queremos conservarlo no asomar, pero no de esta forma, ¿no? Decía, creo, en gallego, ¿no? Y aquí pedimos lo mismo. Oiga, ¿cuáles son las reglas de juego? Las reglas de juego están recogidas en un reglamento, en base de la comunidad, del 2009, que es el que establece la política pesquera común. Y hay que conservar y mantener el equilibrio, no solo en el medio, en los hábitats y en el medio ambiente, sino en lo social, número de empleos, no solo en los barcos, sino en tierra, que hay mucho empleo dependiente, y en lo económico. Si no hay barcos, si no hay beneficios. Por ejemplo, esta mañana decía un armador con el que hablaba de estos temas, que él está en lenguaje muy de puerto, estoy empatando, hago tanto por marea y si no soy capaz de superar esta cantidad, estoy en un equilibrio precario de ingresos igual a gastos o de gastos igual a ingresos. Y eso es malo, porque cualquier piquito de gasoil, y el 50% ahora mismo de los ingresos en bruto están en gasoil, pues tiene un problema la empresa. Y hay empresas que están ahí al límite, aguantando, porque ha subido este año todo y ha bajado el consumo de pescado, y todo eso se nota, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio que lo exigen los tratados, que lo exige el reglamento base que establece la política pesquera común, que ya veremos si se revisa o no, o si se cambia, está en revisión. Vamos a ver qué dice el comisario. No quería tocar nada, pero al final va a tener que revisar unas cuantas cosas. Bueno, pues seguiremos entonces pendientes de ver cómo evoluciona un poco toda esta cuestión. En cualquier caso, muchas gracias de estar hoy con nosotros y explicarnos cómo está la situación. Pues gracias a ustedes, aquí seguiremos.